Take your place. Sean todos bienvenidos en este día. Be all welcome on this day. Y queremos dar una bienvenida cordial And we want to cordially welcome a todos nuestros hermanos to all our brothers y amigos and friends que nos ven a través de las plataformas de Zoom y de Facebook, that are watching us through Zoom and Facebook. y especialmente a todos nuestros hermanos de la familia Centro Cristiano Misionero Internacional And especially to all our brothers of Central Christian Missionary International en los diferentes lugares donde nos ven. in the different places that they watch us. El día de hoy vamos a continuar For today we will continue con lo que hemos venido impartiendo ya de meses atrás. with what we have been imparting months back. Yo les había dicho que esto se iba a extender. Desde el año pasado les dije esto de la revelación del misterio lo vamos a extender hasta el próximo año. I had told you since last year that this was going to be extended till this year. Y en verdad que hay tanto que impartir acerca de esto. And truly there's so much to impart about this. Y la razón principal es porque toda la Biblia, And the first reason is because all the Bible, desde el libro de Génesis from Genesis y todos los libros del Antiguo Testamento, and all the books of the Old Testament, contienen ahí oculta la revelación del misterio. contain hidden the revelation of the mystery. En ese tiempo estuvo oculto a todas las generaciones pasadas, In that time it was hidden to all the past generations, pero Dios nos ha dado el privilegio de poder entender and God has given us the privilege to be able to understand ese misterio. that mystery. Y este es, juntamente con el de la próxima semana, And this is along with the one for next week, son los últimos mensajes or the last messages que hablaremos sobre el misterio en el tabernáculo de Moisés. that we will speak about the mystery of the tabernacle of Moses. Pero vamos a continuar con el tema del edificio de Dios. But we will continue with the title of the building of God. Y una de las cosas, mis amados hermanos, que nos hemos propuesto And one of the things, my beloved brothers, that we have proposed en estos mensajes que hemos estado impartiendo in these messages that we have been sharing es no descargar una gran cantidad de información, is to not download a bunch of information, especialmente teológica, especially theological, que puede ser interesante para nuestra cabeza, that it can seem interesting for our mind, sino que lo que queremos hacer but what we want to do es impartir una verdad a tu espíritu is to impart a truth to your spirit que cause una experiencia con Cristo y su iglesia. that causes an experience with Christ and His church. Cuando esto sucede, experimentamos el ser edificados When this happens, we experiment being edified juntos together, y lo tendremos a Él, a Cristo Jesús, and we will have Him, Jesus Christ, y solamente a Él como la cabeza del cuerpo. and only Him as the head of the body. Y quiero que le empiece a prestar atención a lo que voy a estar hablando ahora. And I want you to pay attention to what I will be speaking now. Si comenzamos con una doctrina If we start with a doctrine o un conocimiento or a knowledge o información teológica or theological information o una enseñanza, or a teaching, lo que va a suceder what's going to happen es que vamos a terminar tarde o temprano divididos. we will end sooner or later divided. Y la obra de Dios no se podrá sostener a través del tiempo. And the work of God will not be able to be sustained throughout the time. Medite sobre esto que le estoy diciendo, que eso es lo que ha pasado después del primer siglo con la iglesia. Meditate about this that has happened after the first century with the church. Esto incluye una doctrina y también teología acerca de la iglesia particularmente. This includes a doctrine and also especially about the church. Lo voy a detener un momento aquí, I will stop here for a moment. porque usted puede darse cuenta You can notice
que el concepto de iglesia that the concept of church es diferente is different en cada movimiento y denominación. in each movement and denomination. Y cada movimiento y denominación creen que tienen la iglesia correcta. No sé si se ha dado cuenta de ello. And each movement and denomination believe that they have the correct church. I don't know if you've noticed this. Entonces, los grupos que más se dividen So the groups that are more divided y que más se fragmentan, mis amados hermanos, and that are mostly fragmented, my beloved brothers, son aquellos que han comenzado con una doctrina are those that have started with a doctrine o una idea or an idea acerca de lo que debe ser la iglesia. Por eso esto es muy importante. about what the church should be. This is very important. La historia nos enseña History shows us que muchos movimientos comenzaron bien, that many movements started correctly, pero cuando comenzaron, but when they started, lo que comenzaron fue un conjunto de creencias. Préstele mucha atención a esto. what they started was a group of beliefs Con doctrinas with doctrines que aunque pueden ser doctrinas correctas, that even though they might be the correct doctrines, no estaban establecidas they were not established o no estaban edificando y formando a Cristo en nosotros. or were not edifying or forming Christ in us. Medite sobre esto. Meditate about this. Si usted toma cualquier grupo, If you take any group, cualquier denominación any denomination, a través de la historia, throughout history, van a notar you will notice que cuando han comenzado con cierta doctrina acerca de lo que es la iglesia, that when they've had a certain doctrine about what church is, debe ser también acerca de lo que es el evangelio. it should be also about what is the gospel. Y finalmente terminan divididos. And finally, they end up divided. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Por eso es que hoy en día That's why nowadays tenemos tantos movimientos denominacionales. we have so many movements and different denominations. Tenemos un montón de redes, We have several networks, concilios. Y cada uno tiene sus propias doctrinas. councils, and each one has their own doctrine. Así muchos grupos a través de la historia han comenzado And that's how many groups throughout history have started. y se fueron dividiendo en denominaciones, And they started to divide themselves in denominations. como lo dije, en movimientos, en concilios, en redes, As I said, in movements and networks and councils, asociaciones, associations, fraternidades. fraternities. Pero nosotros no estamos interesados But we are not interested en enfatizar una doctrina en particular in emphasizing a certain doctrine o alguna enseñanza que esté de moda. or a teaching that is the new thing. Medite todos los que nos están viendo también por la plataforma de Facebook en otros países. Meditate also who is watching through Facebook in other countries. Siempre los ministros están con las antenas en alto a ver qué es la novedad, The ministers always have their antennas to see what is the new thing. para estarse involucrando. Si es el iglecrecimiento, entonces todo hay que inclinarlo hacia el iglecrecimiento. To be inclining to whatever is the new tendency. Si es que hay un avivamiento, todo va a ser en base a un avivamiento. If there is a revival, everything will be based on the revival. Entonces, no es nuestro interés, mis amados hermanos. So it's not our interest, my beloved brothers. Nuestro interés es Cristo Our interest is Christ como el único fundamento. Esto es sumamente importante. as the only fundament. This is very important. Sobre el cual Over which el misterio de Dios se establece. the mystery of God is established. Y esto es totalmente diferente And this is totally different a lo que se pudiera estudiar en otros contextos
to what can be studied in other contexts, y en otros escenarios. in other sceneries. ¿Me está siguiendo? Are you El following me? interés nuestro es que Cristo sea el fundamento en nuestras vidas. Our interest is that Christ is our fundamental foundation in our lives. Por mucho tiempo For many times, escuchamos acerca de que el fundamento y de que la edificación, y nadie trajo la revelación del misterio, que es la que contiene we heard about the foundation and nobody brought the mystery that which is contains el diseño eterno de la edificación de la iglesia. the eternal design of the edification of the church. Y algo muy importante, And something very important, si aprendemos if we learn a vivir to live por medio de la vida de Cristo en nosotros, through the life of Christ in us, experimentaremos el ser edificados we will experiment being edified juntos together como las paredes de la casa de nuestro Dios, like the walls of the house of our God. que fue lo que estuvimos hablando en las semanas anteriores. What did we talk about the past weeks? La iglesia de los Corintios The church of Corinthians fue una de las primeras en experimentar divisiones. Usted se puede dar cuenta cuando lee la primera carta a los Corintios. was one of the first ones to experiment divisions, and you can see this when you read Corinthians. Por lo menos una de las primeras iglesias que el apóstol Pablo estableció, At least one of the first churches that Apostle Paul established, la cual experimentó profundas divisiones. which experimented deep divisions. Es magistral la manera en cómo presenta el apóstol la primera carta al inicio It is surprising as how Apostle presents the first letter in the beginning, y les habla de quiénes ellos son, and he speaks of who they are, qué es lo que ellos tienen what they have, y dónde es que ellos están en Cristo. and where they are in Christ. Les dicen llamados a ser santos Where he tells them they are called to be saints, con todos los que invocan su nombre. Imagínense, with everyone that calls his name, sabiendo que entre ellos knowing that among them había divisiones, there was division. pero el apóstol Pablo no estaba viendo las imperfecciones. But Apostle Paul was not seeing the imperfections. Lo que estaba viendo era al Cristo que habitaba en medio de esa iglesia. What he was seeing was the Christ that dwelled in the middle of that church. Y lo podemos ver ahí en la primera carta. And we can see it in the first letter. Y la razón es porque ellos estaban tratando And the reason was that they were trying de vivir la vida en Cristo. Préstele mucha atención a to esto. live the life in Christ, and pay attention to this, De una manera almática. in an asthmatic way. ¿Qué era el problema de la iglesia de Corinto? That was the problem of the church of Que Corinthians. ellos trataron de vivir la vida de Cristo en sus propias fuerzas humanas. They tried to live the life of Christ in their own strength, their human strength. Y eso es lo que ha estado pasando con la iglesia después del primer siglo por más de 18 siglos. And that has been happening in the church for more than 18 centuries. La iglesia de Corinto experimentó esas divisiones The church of Corinthians have experimented these divisions porque vivían en la fuerza de su propia voluntad, mis hermanos amados. because they would live in the strength of their own will. Vivían en la fuerza de una vida corrompida, They lived in the will of a corrupted life, que es la vida del alma. that is the life of the soul. ¿Y el resultado cuál fue? And which was the result? El resultado fue que vivieron en la carne. The result was that they lived in the flesh. Divisiones Divisions y sectarismo, and having sex. diferente a eso cuando nosotros aprendemos a vivir And it's different to what we learn to live por medio de la vida de Cristo en nosotros. through the life of Christ in us. Seremos juntamente edificados We will be together edified. y siempre el fundamento And always the foundation será sólido. will be solid. Nuestro final Our end
siempre será determinado will always be determined por nuestro principio. by our beginning. Si comenzamos estableciendo a Cristo, If we start out establishing Christ, yo ojo con esto, and put your eyes on this. si comenzamos estableciendo a Cristo If we start establishing Christ como el fundamento de nuestra vida, as the foundation of our life, nuestro desarrollo, our development crecimiento and growth y formación and our shape será orgánico. will be organic. ¿Por qué? Why? Porque Cristo es el que se encarga de la edificación. Because Christ takes charge of the edification. Mucha gente se quiebra la cabeza, esto no está en la cabeza, Many people just break their mind. This is not in the mind. por saber la edificación, el diseño de la edificación. Wanting to know the design of the edification. Esas no son cosas de la cabeza, That is not things of the head. esas son cosas del espíritu. Those are things of the spirit. Eso nunca lo vas a entender en la cabeza. You will never understand it in your head. Eso tiene que ver con lo espiritual. It has to do with spiritual. Muchos lo están experimentando. Many are experimenting. Muchos han experimentado Many have que experimented cuando Cristo está siendo formado en nosotros, that when Christ is being formed in us, verdaderamente truly experimentamos esa declaración que hizo Jesús allá en San Juan capítulo 8 y versículo 32. we experiment the declaration that Jesus did in John 8:32. 32. Y conoceréis la verdad, And you will know the truth, y la verdad and the truth os hará libres. will set you free. Y déjeme decirle, siempre se ha usado ese pasaje principalmente en cuanto a las obras del diablo. And they've always used this passage in what has to do with works of the devil. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo. Jesus was speaking something more deep. La verdad no es un conjunto de doctrinas. The truth is not a group of doctrine. La verdad no es algo que alguien me enseñó. The truth is not something that someone taught me. La verdad no es lo que otros creen The truth is not what some others believe o lo que otros interpretan. or what others interpret. La verdad es alguien. The truth is someone. La verdad es una persona. The truth is a person. La verdad es Cristo. The truth is Christ. Él mismo dijo, Himself, He said, yo soy la verdad. I am the truth. No, y préstele atención también a esto, And pay attention to this. no que Él tiene la verdad, Not that He has the truth. no que Él porta una verdad, Not that He is wearing a truth. no que Él nos imparte una verdad, Or that He imparts a truth. no, No. Él es la verdad. He is the truth. Por lo tanto, cuando Él se imparte a sí mismo como la verdad de nosotros, Therefore, when He imparts Himself as a truth in us, eso es lo que nos va a dar completa libertad. that is what will give us total freedom. Déjenme hacer un paréntesis. Let me open a Hay parenthesis. mucha gente en la iglesia There's a lot of people in church. que están sufriendo, y déjenme decirle, porque aman a Dios They're suffering because they love God de la forma en que entienden amar a Dios, in the way that they understand to love God. pero como no han aprendido a vivir por medio de la vida de Cristo, But since they haven't learned to live through the life of Christ, todavía son prisioneros they're still prisoners de su propia alma of their own soul. y son prisioneros de su carne. And they're prisoners of their flesh. Y cuando oyen una palabra And when they hear a word, revelada a su espíritu como un alcacelcer en agua empieza a ser efervesciente y quiere eso. revealed to their spirit is like an Alka-Seltzer and it wants that. Pero tan pronto como ya no están exponiéndose a la palabra, vuelve otra vez ese yugo. But as soon as they're not exposed to the word, they go back to that yoke A seguir atormentando las vidas de muchos. to continue to torment the lives of many. Déjeme decirle, mi hermano, mi amigo, Let me tell you, my brother, my friend, es
muy sencillo. It's very simple. Es aprender a vivir por medio de la vida de Cristo. It's to learn to live through the life of Christ. Es lo que quiere el Señor, vivir su vida a través de ti. It's what the Lord wants to live His life through you. Así como te lo estoy diciendo. Just like I'm telling you. No que tú trates de vivir la vida de Cristo en tus propias fuerzas, en tu alma. Not that you try to live the life of Christ in your strength and your soul. Que lo dejes a Él vivir su vida a través de ti. That you let Him live His life through you. Eso es lo que tiene que ver con la nueva creación que hay en ti. That is what has to do with the new creation that is in you. Por lo tanto, como comenzamos, Therefore, as we started, y yo le doy gracias a Dios, and I thank God, porque muchos de ustedes, aún de la gente que nos ve, because many of you, even people that are watching, me dan testimonio give me testimony de cómo es que el Señor está rectificando of how it is that God is rectifying una cantidad de pensamientos, a quantity of thoughts, de ideas, of ideas, de conceptos, of concepts, de paradigmas, de formas de pensamiento of ways of thought que habían estado ahí sembrados that were there planted por la religiosidad, by religiousness. pero que ahora cuando Cristo es impartido a tu vida But now that Christ is imparted to your life por medio de la palabra, through the Word, tú experimentas esa libertad you experiment that freedom que viene como resultado that comes as a result de la vida de Cristo operando en nosotros. of the life of Christ operating in us. Y esto es algo maravilloso, mis amados hermanos. And that is something marvelous, my beloved brother. Por eso es que establecemos That's what we establish, que nuestro final es determinado that our final is determined por nuestro principio. by our beginning. Como comenzamos, As we started, determina cómo terminamos. determines how we end. Y esto es maravilloso porque, mira, la escritura en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. The scripture says, 2 Corinthians, that if you are in Christ, you are a new creation. Es un nuevo Génesis. It's a new Genesis. Ese nuevo Génesis es cuando tú naciste de nuevo. The new Genesis is when you're born again. Así como hay un Génesis en el libro de Génesis, Just like there's a Genesis in the book of Genesis, también hay un Génesis en el Evangelio según San Juan. there's also a Genesis in the Gospel as to Es un John. nuevo Génesis. That's a new Genesis. Porque en este nuevo Génesis Because in that new Genesis, nos es revelada la vida. the life is revealed. En el principio, en el Génesis, In the beginning in Genesis, está la vida. there is life, La mejor clase de vida, la vida suprema, la vida superlativa, the best type of life, the superlative life, que es la que creó el cielo y la tierra. that is the one that the heavens and the earth created. Pero en el Evangelio San Juan But in the Gospel in John está la vida revelada. is the life revealed. Porque la Escritura dice Because the scripture que en el says principio era el verbo. that in the beginning was the verb, Y el verbo era con Dios. and the verb was with God, Y el verbo era Dios. and the verb was God. Todo era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Everything in the beginning was God. It says all things by Him were Y sin made, Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. and without Him nothing that was made was made. Reafirmando el Génesis. It's affirming again in Pero ahora Genesis, nos revela. but now it reveals En Él, in Him. hablando del verbo, Speaking of the verb, estaba la vida. was life, Y la vida and the life era la luz de los hombres. was the light of men. Por eso, That's why. y medite lo que le voy a decir. Meditate on what I will tell you. Toda iglesia All church nace con la semilla is born with the seed de su propia destrucción, of their own destruction, pero nace con la semilla but it is born with the seed de su propia edificación. of their own edification. Estaba meditando y hay pasajes en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, I was meditating, and there's passages in the second letter of the Corinthians en donde el apóstol Pablo where Apostle Paul habla acerca de la edificación, speaks about edification, pero habla
habla acerca de la autoridad. but it speaks about authority. Y cuando nosotros entendemos todo esto, And when we understand all this, nos damos cuenta we notice que la autoridad que se nos da that the authority that is given es para edificar, is to edify, no para destruir. not to destroy. Una palabra A word puede traer destrucción a la vida de una persona, can bring destruction to the life of a person, pero una palabra but a word puede traer edificación a la vida de una persona. can bring edification to the life of a person. Y no estamos aquí edificando una doctrina, And we're not here edifying a doctrine ni un concepto, or a concept ni una modalidad, or something that is in style ni una filosofía humana, or a human philosophy, sino que estamos edificando sobre un solo fundamento, but we're edifying over one foundation, y este es Cristo and this is Christ y su cruz. and his cross. A otro paréntesis. I make another parenthesis. ¿Cuántas veces has tenido conciencia How many times have you have conscious de llevar a la cruz cosas? to take things to the cross? Porque a veces es como nada más parte del mensaje. Because sometimes it's just part of the message. Pero déjame decirte, But let me tell you, ahí está la solución there is a solution de todas las cosas of all the things que siguen afectando tu vida that continue to affect your life después de haber nacido de nuevo. after you've been born again. Si la escritura dice que sabiendo esto, dice Romanos 6:6, sabiendo esto, qué sabias palabras del apóstol Pablo. If the scripture says in Romans 6:6, even knowing that, Que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. that our old man was crucified with Christ, ¿Qué quiere decir? what does that mean? Que todo el sistema adámico That all the Adamic system fue clavado en la cruz was nailed on that cross juntamente con Cristo. along with Christ. Y que cuando tú naciste de nuevo, And that when you were born again, ahí está toda la solución there is all the solution para los asuntos del alma y de la carne. for things that have to do with the soul and the flesh. Entonces, si edificamos sobre este fundamento Cristo y su cruz, So if we edify over this foundation, Christ and his cross, Dios hará cosas extraordinarias God will do extraordinary things en y con nosotros en su casa. in and with us in his house. Él tendrá entonces He will have then una casa a house en la cual puede morar in which he can dwell y expresarse a través de ella. and express himself through it. Por supuesto que vendrán y habrán dificultades, Of course, difficulties will come, pero tú podrás sostenerte, mi amado hermano y hermana, but you will be able to sustain yourself, my beloved brother and sister, como una tabla en la casa de Dios, as a tablet in the house of God, para ser usado to be able to be en used el propósito eterno de Dios. in the eternal purpose of God. Pero para esto But for that, tienes que estar bien coordinado, como lo hemos venido hablando, you have to be well coordinated, as we have been speaking, en el edificio in the building que el Espíritu de Dios está edificando. that the Spirit of God is Y edifying. le quiero anticipar algo. And I want to anticipate something. Vendrá esa idea de afuera, foránea, That idea will be foreign, it will y, come from outside, y extraña, and strange, de que solamente tú estás bien y todos los demás están equivocados. that only you are well and all the others are wrong. Y la sensación que sucede allí And the sensation that happens there, es que a veces te va a dar como por irte sometimes you will feel like you want to go away y comenzar una iglesia and start a church y hacerlo a tu propia manera. and do it your own way. Yo esto a veces lo he escuchado. I have heard this. Yo voy a abrir una iglesia I will open a church para no hacer los mismos errores que hizo mi pastor. to not make the same mistakes that my pastor did. ¿Están acá, hermanos? Are we here, brothers?
Esas no son las razones legítimas That's not legit reasons en el propósito de Dios, in the purpose of God por lo cual nace una iglesia. for what a church is born. No es la forma de responder It's not the way to answer cuando eres tentado de esa manera. Dice que hay gente que me está viendo en otros lugares, when you're tempted in that way, and I know there's people watching in other places que van a meditar acerca de esto que le estoy diciendo ahora. that will meditate about this that I'm telling you. Algo que es sumamente importante Something that is very important es aprender a morir al yo. is to learn to die in your me. El yo es tu personalidad, Your me is your personality. es tu alma. It's your soul. Eso es lo que más cuesta. That is what costs us more. Hay que aprender We have to a learn morir al yo to die in our me e ir a la cruz. and to go to the cross, Crucificar todo vicio de la carne to crucify all addictions of the flesh que se presenta en nuestra vida, mis amados hermanos. that is present in our life, my beloved brothers. Es más importante, y los que están tomando nota, anote esto. It is more important, and if you're taking notes, write this. Es más importante It is more important que Cristo sea formado en nosotros that Christ be formed in us que nosotros estar correctos o equivocados. instead of us being correct or wrong. Lo voy a repetir. I will repeat. Es más importante It is more important que Cristo sea formado en nosotros that Christ be formed in us que nosotros estar correctos o equivocados. instead of us being right or wrong. Porque mientras que no aprendamos, mis amados hermanos, Because while we do not understand, my beloved brothers, a morir al yo, to die in the me, vamos a seguir experimentando graves problemas we will continue to experiment great en problems nuestra propia persona. in our own person. Medite sobre el pasaje de Gálatas 2:20. Meditate on the passage of Galatians 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. It says, I am crucified with Christ. Ya no vivo. I no longer live. Y déjeme decirle, este no es el texto áureo para aprenderlo en la escuela dominical. This is not the one you learn in Sunday school. No te está hablando de una verdad que quiere revelarse a tu espíritu. It's speaking of a truth that wants to reveal to your spirit. Está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. It's saying, I am crucified along with Christ. Ya no vive mi alma. My soul no longer lives. Ya no vive mi egoísmo, que es donde radica todo el yo. My selfishness no longer lives where me is. Entonces, si ya no vivo yo, So if I no longer live, ¿cómo voy a vivir ahora? how will I live now? Mas Cristo vive en mí. But Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And what I live now in the flesh, lo vivo en la gran fe que he recibido. I live it in the great faith that I have received. Lo que ahora vivo en la carne, But what I live now in the flesh, lo vivo en la fe de Él. I live in His faith. Porque Él es el que está viviendo la vida a través de mí. Because He's the one that's living the life through me. Mientras que estas verdades no sean reveladas a nuestras vidas, While these truths are not revealed to our lives, seguiremos tratando de vivir la vida de Cristo por medio de nuestras propias fuerzas. we will continue to try to live the life of Christ through our own strength. Y ahí es donde la corrupción que todavía hay And that is where the corruption that still is there trae una frustración. brings frustration. Y es manifestada como lo que pasó en la iglesia de Corinto. Empieza a haber disensiones, empieza a haber pleitos, empieza a haber divisiones. And it's manifested like it happened in the Church of Corinthians. There's manifestations, divisions. Pero es importante But it is important nunca dejar de ver la iglesia. never to stop watching the church. No las debilidades de la gente. Not the weakness of the people. No las inconsistencias. Not where they are No los inconsistent errores. or their mistakes. Sino aprender a ver a Cristo. But to learn to see Christ. Porque eso es lo que el Padre está viendo. Because that is what the Father is seeing. El Padre no está viendo Centro Cristiano Misionero de Dallas. The Father is not seeing Central Christian Missionary of Dallas. El Padre está viendo a su Hijo. The Father is seeing His Son. Y si lo reducimos
al matrimonio, si lo reducimos a la familia o al matrimonio o a la persona. And if we reduce it to the family, the marriage, or the person, Es sumamente importante entender it's very important to understand que lo que Dios está viendo that what God is seeing en tu familia in your family es a su hijo. is His Son. Que lo que Dios está viendo en tu matrimonio That what God is seeing in your marriage es a su hijo. is His Son. Es parte del misterio, lo vimos semanas anteriores en Efesios 5. It's part of the mystery. We saw it past weeks in Ephesians 5. Después de hablar de todo lo que tiene que ver con el matrimonio, After speaking of everything that had to do with the marriage, grande es este misterio. great is this mystery. Es este mismo misterio Is that own mystery que nos ha sido revelado y que estamos predicando en este tiempo. that has been revealed and we have been preaching in this time. Pero yo digo esto, dice el apóstol Pablo, But I say this, Apostle Paul said, respecto de Cristo y de la iglesia. about Christ and the church. ¿Qué estaba viendo entonces? What was he seeing then? Nosotros nos enfocamos, ¿no? Que es que las casadas deben estar sujetas a su... We focus on the wives have to be submitted to their husbands. No es lo que Dios está viendo. It's not what God is seeing. Lo que Dios está viendo What God is seeing es cómo su hijo está siendo formado en tu persona. is how His Son is being formed in your person. Cómo su hijo está siendo formado en tu matrimonio. How His Son is being formed in your marriage. Cómo su hijo está siendo formado en tu familia. How His Son is being formed in your Cómo su family. hijo está siendo formado en tu iglesia local. How His Son is being formed in your local church. Hasta que Él pueda expresarse a través de cada miembro de la iglesia Until He is able to be expressed in each member of the church. y pueda ser ese edificio, And He can be that building. esa morada o habitación de Dios en el Espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. That place or room of God, that is what the scripture says. Vamos a ir en nuestras Biblias a la carta a los Efesios, Let's go in our Bibles to Ephesians al capítulo 4, chapter 4. y vamos a ver los primeros 2 versículos. We will see the first 2 verses. Porque tampoco no quiero extender el mensaje muy largo, pero voy a llegar hasta la mitad del día de hoy. I don't want to extend too long the message. I will be able to reach halfway. Pero quiero dejar algo que sustente tu espíritu But I want to leave something that sustains your spirit y que pueda alimentarte. and it be able to feed you. Y vamos a ir ahí a Efesios capítulo 4 We're going to go to Ephesians chapter 4, y versículos 1 y 2. verse 1 and 2. Dice el apóstol Pablo ahí, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. It says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Aquí es donde su pluma de escribiente ligera, deben de estar atentos para tomar nota en esto. This is where your pen should be ready to take note on this. Dice que, os ruego, dice que andéis It says, I beseech you como es digno de la vocación to walk worthy of the calling con que fuisteis llamados. with which you were called. ¿De qué vocación está hablando? Of what calling is it speaking of? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. I beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Y aquí es donde quiero que empiecen a tomar nota. Here's where I want you to take note. Cuando entendemos esa declaración, When we understand that declaration, se nos abre la carta a los Efesios. the letter to the Ephesians is opened. El tema principal de la carta, préstele mucha atención, The first topic of the letter, pay attention, es el eterno propósito de Dios is the eternal purpose of God como Cristo, as Christ, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. the fullness
of the one that fills everything in everything. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos de los primeros 3 capítulos. So we will see some aspects of the first 3 chapters. Vamos a Efesios 1 Let's go to Ephesians 1 y versículo 10. and verse 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. That in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. In him. Ahora, aquí quiero ir despacio para que tengan tiempo de tomar nota. I want to go slow here so you have time to take note. En este pasaje In this passage, podemos ver we can see que Dios quería reunir todas las cosas en Cristo. that God wanted to unite all the things in Christ. Y esto And this se encapsuló is capsuled en un misterio in a mystery que estuvo escondido, that was hidden, según el apóstol Pablo, according to Apostle Paul, a generaciones pasadas. to past generations. Luego vamos al capítulo 2, Then we go to chapter 2, y en el capítulo 2 and in chapter 2, habla de una nueva humanidad. it speaks of a new humanity, Un nuevo hombre a new man fue introducido was introduced en este sistema, en este mundo. in this system, in this world. Prestenle mucha atención. Pay attention. Un nuevo hombre fue introducido en este sistema, en este mundo, es lo que habla Efesios 2, A new man was introduced to this new system. That is what Ephesians 2 speaks of. donde no hay judío, Where there is no Jew, donde no hay gentil, where there is no Gentile, y se ha eliminado toda clase de distinciones por causa de la cruz. and all class of distinction because of the cross has been eliminated. Eso es parte del misterio. That is part of the mystery. Ahora hay una nueva especie. Now there's a new species. Ya lo hemos hablado de meses atrás. We have spoken of this past month. Un nuevo hombre A new man, y lo que hemos llamado la tercera raza, and what we have called the third race. que el apóstol Pablo lo expone así en la carta a los Corintios. And Apostle Paul exposes it this way in the letter to the Corinthians. ¿Por qué la tercera raza? Ya lo habíamos hablado. Why is it the third race? Porque había judíos, Because there were Jews, había gentiles, there were Gentiles, pero ahora hay una nueva raza, but now there's a new type of race. que es la iglesia, That is the church. que no son ni judíos ni gentiles, That they're not Jews or Gentiles, sino que son una nueva creación en Cristo. but ¿Está they're entendiendo a esto? new creation in Christ. Are you understanding this? La pared que nos dividía fue quitada, The wall that divided us was taken y away, ahora en Cristo un judío puede amar a un gentil, and now in Christ a Jew can love a Gentile, algo que era imposible antes de la cruz. something that was impossible before the cross. Ahora en Cristo Now in Christ, no hay judío, no hay gentil, there's no Jew, there's no Gentile, sino un nuevo hombre. but a new man. De eso es lo que trata el capítulo 2 de la carta a los Efesios. That is what chapter 2 of the letter of the Ephesians is Y luego about. vamos al capítulo And 3. then we go to chapter Y 3. es maravilloso porque ahí habla profundamente acerca de la revelación del misterio. And it's marvelous because it speaks about the revelation of the mystery. Pero nos presenta But it presents us el eterno propósito de Dios the eternal purpose of God de una manera extraordinaria. in an extraordinary way. Mire, no quería dar lectura a esto, pero lo voy a hacer para que pueda haber una mayor comprensión de esto. I didn't want to read this, but I will do it so there's a better understanding. Capítulo 3, en el versículo 2, habla de la administración de la gracia de Dios que le fue dada para con la iglesia. Chapter 3, verse 2, it speaks about the administration that it was given about the church. Y luego en el 3, And then in 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio, como antes lo he escrito brevemente. how that by revelation he made known to me the mystery as I have briefly written already. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
by which when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ. El 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit of his holy apostles and prophets. Mire, vamos a pasar al versículo 8. Let's go to verse 8. Dice, a mí que soy el menos. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. To me, who I am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. He oído tantos mensajes que predicadores usan de esto para sacarle dinero a la gente y no está hablando nada que ver con cosas materiales. I've heard so many preachers use this to get money out of people, and it's not speaking of money. Pero mire lo que dice el 9. But look what 9 says. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. And to make it all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Y estoy más que convencido en este tiempo And I'm more than convinced in this time que un apóstol y un profeta that an apostle and a prophet debe tener más que claro has to have it more clear cómo aclararle a la iglesia how to make it clear to the church la dispensación de ese misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios, the fellowship of that mystery that was hidden from the ages in God, que creó todas las cosas. that created all the things. Amén. Amén. Esto es glorioso. This is glorious. Dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Todo lo que hemos visto, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, versículo 11, aquí donde estamos. All the chapters that we have read in verse 11 that we're here. ¿Conforme a qué? As to what? ¿Conforme a qué? According to what? Al propósito eterno. To the eternal purpose, ¿Qué hizo en quién? which was made in what? En Cristo Jesús nuestro Señor. Which was made in Jesus Christ our Lord. A la luz de esto, el apóstol Pablo nos dice, To the light of this, Apostle Paul tells us, desde el capítulo 4, lo que leímos, since chapter 4, what we read, y versículos 1 y 2, verse 1 and 2, que nosotros debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. that we should walk worthy of the calling that we were called. ¿Cuál es ese llamado? Which is that calling? Bueno, si entendimos los 3 primeros capítulos de la carta a los If Efesios, we understood the first 3 chapters of the letters to the Ephesians, nos daremos cuenta we will notice que ese llamado no es otra cosa that calling is no other que cumplir con el eterno propósito de Dios. than to fulfill the eternal purpose of God. Y la manera de cumplirlo, And the way to fulfill it, como dice también ahí en los versículos 1 y 2 de Efesios, as it says it there in verse 1 and 2 of Ephesians, es con mansedumbre is with meekness y humildad. Amén. and humbleness. ¿Cómo? How? Con mansedumbre With meekness y humildad. and humbleness. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué es humildad? Let me ask you something. What is humbleness? Cuando tú escuchas la palabra humildad, When you hear the word humble, ¿cómo la describirías? how would you describe it? Déjeme decirle, Let me tell you. a la luz de la escritura, In the light of the scripture, te la puedo describir I can describe it to you como Cristo. as Christ. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aprende de mí, Learn from me que soy ¿qué? that I am Manso y humilde. meek and humble.
no es que Él tenga humildad, It's not that he is humble no es que Él tenga mansedumbre, or that he has meekness. es que Él es It's humildad, that he is humble. es que Él es It's mansedumbre. that he is meekness. Entonces, Therefore, Cristo es mansedumbre. Christ is meekness. ¿Qué es paciencia? What is patience? Cristo es paciencia. Christ is patience. A veces me preguntan, ¿qué es los frutos del Espíritu? Sometimes they ask me, what are the fruits of the Spirit? En esta semana 2 veces me preguntaron, And this week, 2 times they asked. y las 2 preguntas eran muy similares. And both questions were very similar. Le dije, no son los frutos, todos dicen los frutos del Espíritu. And I said, it's not the fruits. Everybody says the fruits of the Spirit. Es un fruto, es el fruto, It's one fruit, the fruit, y tiene 9 expresiones según el pasaje de Gálatas. and it has 9 expressions according to the passage in Galatians. Y no es otra cosa And it's no other sino la expresión de Cristo a través de tu vida. but the expression of Christ through your life. Pero le prestamos más atención a poner una pizarra y a poner ahí unas frutitas. Y el primer fruto es amor. Número 2, gozo. Déjame decirle, no te va a registrar nada. With fruits and say the first one is love, and this is not going to register anything Porque eso no tiene que ver con una doctrina because that has nothing to do with the ni doctrine con una teología. or with the Déjame theology. decirte, esto va mucho más allá, dice la Escritura. Contra tales cosas no hay ni ley siquiera. It goes furthermore. It says, according as to these things, there is no law. Esto no es natural en nosotros. This is not natural in us. Esto es contra la carne. This is against the flesh. Esto va en una dirección totalmente opuesta This goes in the opposite direction a lo que nuestra carne quiere, mis amados hermanos. to what our flesh wants, my beloved Por brothers. eso es That's why it que is la obra de Dios en that nosotros, the work of God in us, y tome nota de esto, la obra de Dios en nosotros take note of this, the work of God in us está destruyendo is destroying todo lo que no sea Cristo everything that is not Christ y de Cristo en nosotros. and of Christ in us. Cuando tú empiezas a identificar en tu interior y empiezas a entender When you start to identify inside of you and understand todo esto del eterno propósito de Dios everything of the eternal purpose of God, y empiezas a tener la revelación de ese misterio que estuvo oculto por generaciones and you start to have the revelation of the mystery that was hidden for generations, y empiezas a escuchar a Dios, and you start to hear God, la verdad que yo estoy maravillado truly I am marveled, porque lo que me interesa es lo que Dios está hablando a mi vida. because what interests me is what God is speaking to my life. Y déjame decirte algo, And let me tell you something. cuando nosotros comenzamos así When we start out that way, como ministros, as ministers, nos vamos a dar cuenta we will notice quién verdaderamente somos, who we truly are, en dónde estamos where we are, y qué es lo que tenemos. and what we Y have. no estoy diciendo que el resto de la iglesia no, pero esto para un ministro es sumamente fundamental. And I'm not saying that the rest of the church is not, but for a minister, this is fundamental. Porque esto tiene que ver, vuelvo a repetirlo, no con cuestiones filosóficas, This has to do not with philosophical things no con psicología que hay tanto dentro de la iglesia, or psychology that there's a lot in church no con doctrinas. or doctrines. Y es más, le voy a decir esto con todo respeto, ni teologías. And with all respect, not even with theologies. ¿Con qué tiene que ver esto? What does it have to do with? Tiene que ver con la vida de Dios. It has to do with the life of God. La vida de Dios The life of God fluyendo en nosotros. flowing in us. Dios viviendo su vida a través de ti y a través de mí. God living His life through you and through me. Es la única forma It's the only way en que la iglesia podrá ser edificada. in which the church can be Es edified. la única forma en que tú y yo It's the only way
way in which you and me nos podemos mantener en el proceso be able to maintain ourselves in the process en el cual el Espíritu Santo nos introduce in which the Holy Spirit introduces us para sacar de nosotros, to bring out of us, para darle muerte to give death en nosotros in us a todo lo que es de Adán, of everything that is from Adam, para que se pueda manifestar so it can be manifest. todo lo que es del postrer Adán, o sea, de Cristo en nosotros. Everything that is of the coming Adam, which is Christ in us. Es en esos momentos It's in those moments cuando el Señor está usando a los hermanos, when the Lord is using the brothers, pero los está usando ahí en la iglesia but He's using them there in the church para perfeccionarte. to perfect you. Es ahí It is there también donde tú y yo vamos a ser tentados where you and I will be tempted, y te vas a querer ir. and you will want to leave, Pero no te olvides but don't forget que tú eres un pedazo de madera, de that acacia, you are a piece of wood, of acacia wood, cubierto de oro. covered in gold. Si te sales del proceso, If you go out of the process, estarás rechazando el oro you will be rejecting the gold que Dios quiere depositar en ti. that God wants to deposit in you. Y es en esos momentos en que tenemos que ir a la cruz. And it's in those moments that we have to go to the cross. Esto es algo tan maravilloso, déjame decirte, hermano. This is something so marvelous, my brother. Yo no sé por lo que cada uno de ustedes estén pasando ahora, I don't know what each one of you is going through right now, pero quiero que pienses un momento en eso. Yo no sé quién te ha estado criticando, I want you to think for a moment. I don't know who has been criticizing you quién te ha estado juzgando, or who has been judging you quién está hablando de ti. or who is speaking of you. Y lo digo porque a veces And I say this because sometimes lo más difícil que vamos a enfrentar the most difficult that we will encounter es cuando tú quieres compartir estas verdades que Dios está trayendo a tu vida, when you want to share these truths that God is bringing to your life que son tan libertadoras, that are they bring so much freedom. y tú las llevas a estas personas And you take them to these people y chocas and you crash con una enorme muralla religiosa. with a great religious wall. Ahí es difícil, And it's difficult there porque gente que aún antes estaba de acuerdo contigo, because people that maybe before were in agreement with you, ahora te ven como si fueras un hereje. now they looked at you like you're in a heresy. Te ven como alguien, como si fueras un enemigo ahora. They see you as an enemy. Pero es ahí, préstele atención a esto, But it is there, pay attention, donde tú no entras en chismes, where you don't go into gossip, tú no entras en críticas, you don't go into criticism. tú aprendes a ir a la cruz You learn to go to the cross, y aprendes a morir a esos deseos, and you learn to die in those desires de hablar de otros, of speaking of others, de chismear de otros, to gossip about de others, criticar a otros. to criticize others. Y déjame decirte algo, hermano, Let me tell you something, a brother. pesar de que lo que te hicieron, Even though what they did to you, que eso pasa muy frecuentemente, and this happens frequently, haya sido una grande injusticia hacia tu persona. would have been a great injustice towards you. ¿Está entendiendo esto? You understanding me? Esto es dañino. That damages. No importa. Doesn't matter. No importa si tienes la razón, Doesn't matter if they are right, si estás equivocado. if you're wrong. Lo más importante What is more important es que Cristo siga siendo formado en ti. is that Christ continues to be formed in you. Esta es la manera This is the way en cómo la iglesia es edificada. in how the church is edified. Esto es maravilloso. This is marvelous. Y la verdad es que la edificación de la iglesia no es un concepto, And truly, the edification of the church is not a concept. no es algo que tú vas a aprender teóricamente. It's not something that you will learn with theory.
La iglesia es algo dinámico, es algo que se vive, The church is dynamic. It's something that is lived. es algo real, It's something real. es algo práctico. It's something practical. Pero aún así, But even that way, y con todo lo profundo y glorioso and with all the profound and glorious, que esto pueda llegar a ser, that this can be able to y esto es una be. grande verdad, apenas estamos en la superficie de todo esto. This is the truth. We're barely on the surface. Y vamos a iniciar We're going to begin nuestro final. our end. Y vamos a ir And we will go. al libro de Éxodo, We're going to go to the book of Exodus, porque este mensaje because this message tiene que ver has to do con las columnas del tabernáculo. with the columns of the tabernacle. Lo voy a repetir, este mensaje tiene que ver con las columnas del tabernáculo. This message has to do with the columns of the Obvio tabernacle. que estamos hablando de la revelación del misterio Of course, we're speaking of the revelation of the mystery en el tabernáculo, in the tabernacle, y esto va a ser lo último and this will be the end que estaremos hablando that we will be speaking acerca de la revelación de este misterio about the revelation of this mystery que estaba escondido that was hidden allá en el tabernáculo de Moisés. there in the tabernacle of Moses. Aunque después de esto seguiremos hablando del edificio. Even though after this we'll continue to speak of the building. Es un tema interminable, It's a never-ending topic ya que es ese lugar de habitación de Dios. because this is the place of dwelling of Jamás God. vamos a agotar We will never run out el hablar acerca de ese edificio. to speak of this building. Éxodo 26, Exodus 26, del 31 31 al 36. to 36. Dice, también harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro y el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido, obra de recamador. Versículo 37. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Desde el versículo 31 hasta el 37. Okay, thank you. You shall make a veil woven of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen. It shall be woven with an artistic design of cherubim. You shall hang it upon the 4 pillars of acacia wood, overlaid with gold. Their hooks shall be gold upon 4 sockets of silver, and you shall hang the veil from the clasps. Then you shall bring the ark of the testimony in there behind the veil. The veil shall be a divider for you between the holy place and the most holy. You shall put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy. You shall set the table outside the veil and the lampstand across from the table on the side of the tabernacle toward the south, and you shall put the table on the north side. You shall make a screen for the door for the tabernacle, woven of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen made by a weaver. Considera que la casa You must consider that the house no solo tiene tablas, not only has wood, sino según estos textos que leímos, y particularmente el versículo 37, but according to these texts that we read in 36, tiene columnas it has columns o pilares. or pillars.
¿Qué es lo que hace una columna o un pilar? What does a Aquí hay algunos column que saben de construcción. or a pillar do? We have some, Sostiene, muy it bien. sustains. Como hablé en los mensajes anteriores, As I spoke in the past messages, van a notar que el tabernáculo tenía 48 tablas you will notice that the tabernacle had 48 planks of wood que componían la pared. that were the wall. Sin embargo, en el lado este, en la entrada del tabernáculo, But in the northeast side and the entrance of the tabernacle, en el lugar santísimo hay un velo, in the holy place there is a veil, y el velo está sobre los pilares o columnas. and the veil is over the pillars or the columns. Sé que hay 5 pilares o columnas So there's 5 pillars sobre los cuales está el velo in which the veil is over que lleva al lugar santo, that takes you to the holy place, y 4 pilares and 4 pillars sobre los cuales está el velo over which the veil is al lugar santísimo. to the holiest. Considera que los pilares o columnas, You consider that the pillars are columns, igual que las tablas, just as the planks. también están hechas de madera de acacia They're also made of acacia wood, y están recubiertas también de oro. and they're covered in gold. Ahora, ¿de qué hablan estas columnas o pilares? So what do these columns or pillars speak of? También representan a otro grupo de creyentes They also represent another group of believers que también son hechos de acacia, de madera de acacia, y también recubiertos de oro. that they're also made of the acacia wood and covered in gold. Pero estas columnas o pilares That these columns or pillars son más fuertes que las tablas. are stronger than the planks. ¿Por qué? Porque estos pilares cargaban el peso del techo Why? Because these pillars would have the weight of the roof y los velos que pesaban también. and the veils that were also pretty heavy. Y si no estuvieran los pilares And if those pillars were not there, o columnas, or columns, el techo podía colapsar. the roof would fall. Los pilares o columnas The pillars or columns sostienen, como dijo la pastora Lorena, sostienen la casa. they sustain the house. Sostienen el peso, la carga de la casa. They sustain the weight of the house. También están en la entrada y la salida de la casa. They are also in the entrance and the way out of the house. Para entrar tienes que pasar por los pilares o columnas. To go in, you must pass the pillars or the Y columns. para salir también tienes que pasar por los pilares o columnas. And to go out, you have to pass the columns and the pillars. ¿De qué habla todo esto? What does this all speak of? ¿Cuál es la sombra? What is the shadow? ¿Dónde estaba ahí el misterio escondido, improntado? Where was the mystery there hidden? Yo creo que la clave para entender esto I think that the key to understand this, nos las da el Nuevo Testamento. the New Testament gives it to us. Ahí tenemos una explicación. There we have an explanation. Y déjeme decirle, y aquí vamos a ir cortando, y qué bueno que se quede con hambre, porque la próxima semana terminaremos completamente el desarrollo de este mensaje. And we're going to cover here, and it's good that you stay hungry because we'll finish this message. Pero lo que pretendo es que esto sea extremadamente práctico. But what I want is this to be very practical. No olvides, y esta es la clave, Do not forget, this is the key, que los pilares o columnas that the pillars or the columns cargan el peso de la casa. carry the weight of the house. Los pilares o columnas cargan el peso de la casa. The pillars or the columns carry the weight of the house. Y con esto vamos a ir terminando. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. And with this we will end. We'll go to Galatians chapter 2. Y la próxima semana seguiremos desarrollando esto. And next week we will be developing this. Gálatas capítulo 2. Galatians chapter 2. Y vamos a ver el versículo 9. We're going to read verse 9. Y si está anotando, If you are writing down, quiero que anote de ahí, de ese versículo 9, I want you to write from verse 9. porque aquí nos da la clave And this is where it gives you the key de cómo podemos entender esta verdad of how we can understand this truth que estaba ahí hablándonos that was there speaking to del us, misterio que se estaría revelando. of the mystery that would be revealing. Vamos a ver el texto y vamos a ir terminando con esto. Let's see the text and then we'll be finishing with this. Dice
Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como, ¿qué, mis amados hermanos? Como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. ¿Qué significa esto? What does this mean? De que Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan That James, Cephas, and who is Peter, and John fueran considerados como columnas de la iglesia. be considered as pillars of the church. ¿Qué significa esto? What does this mean? Si quieres saber, pues no falta el próximo domingo. Pues pónganse sobre sus If you want to pies, por favor. know, don't miss out next Sunday. Please stand up. Y el próximo domingo vamos a continuar Next Sunday we will continue con este glorioso mensaje. with this glorious message. Levante sus manos un momento. Lift up your hands for a moment. Esta casa tiene columnas This house has columns, y agradecemos a Dios and we thank God porque Él es el que los ha constituido a cada uno de los que son columnas en cada iglesia local. because He is the one that constitutes each that is a column in each local church. Él es el que se ha encargado. He is the one that is in charge. Y yo quiero que levante sus manos And I want you to lift your y hands usted le dé gracias a Dios and you thank God. y dígale: Señor, gracias And you say, Lord, thank you que yo puedo ser una tabla, that I can be a tablet, que puedo ser una piedra viva that I can be a living rock en la edificación de esta casa. in the edification of this house. Pero también te doy gracias But I also thank you que nos has dado columnas that you have given us columns que sostienen el peso, that sustain the weight, que llevan la carga that take the burden de tu casa. of your house. Te agradezco por la vida de cada uno de esos hombres y mujeres I thank you for the life of each of these men and women que tú has levantado that you have lifted como columnas. as columns. Gracias Thank you por todo lo que tú sigues haciendo en nosotros y a través de for nosotros. everything that you continue to do in us and through us. En Cristo In Jesús, Christ Jesus, Señor nuestro. our Lord. Amén Amen. y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. To the Lord.